Cordial saludo. A continuación con mis compañeros de trabajo, que está conformado por Indira Díaz, Carlos Álvarez, Oscar Mercado, Carlos Núñez y mi persona Luis Miguel Acosta. Nos tocó el tema de métodos de Harvard de negociación. Antes de hablar a materia de este método, debemos conocer que los métodos de negociación son los estilos adoptados o la metodología seguida para la ejecución de un proceso de negociación. Se trata del papel que adoptarán los actores implicados en la negociación y que tendrá que ver con el contexto de la situación. La relación entre las partes, así como el resultado esperado, pueden jugar un papel fundamental a la hora de seleccionar el método adecuado. Se puede decir que más concretamente se trata de la relación que establecen las diferentes personas sobre un tema determinado con el objetivo de acercarse a las posiciones para tratar de llegar a un acuerdo que sea de beneficio para todos. Se puede decir que la importancia de este método de negociación, al igual que en la ciencia, contar con un método de negocio tiene una importancia vital, en la que de esta forma no se dejan las cosas al azar y se está preparado ante cualquier tipo de situación imprevista, ya que lo imprevisto dentro de un escenario previamente construido puede tener menores consecuencias negativas para el desarrollo de una negociación, lo que te hace llevar o te coge por sorpresa esta ventaja. Por lo que resulta ventajoso contar con este método de negociación bien establecido. Continuando en materia, el método Harvard de negociación, se dice que Harvard es un enfoque que se centra en los intereses y en posiciones a través de un proceso estratégico basado en la inteligencia y en generación de acuerdos de mutuo beneficio con los límites claros que deben buscar la satisfacción de las partes involucradas. Se dice que el método Harvard se refiere al segundo caso, que es el colaborativo, y este se define como un modelo justo en el que ambas partes salen ganando. El método Harvard busca que las dos partes salgan beneficiadas con el famoso win-win, en el que se trata de construir acuerdos a partir de las preguntas y no de las afirmaciones. También este método consiste en no plantear una posición definida o previa en donde las partes se esfuerzan por ser de la forma más equitativa posible y respeten los intereses de cada una de las partes. El objetivo es lograr que los negociadores lleguen al mejor resultado común posible. Continuando con el método Harvard, se dan las siguientes recomendaciones prácticas que deben ser tenidas en cuenta para lograr resultados productivos dentro de cualquier negociación, ya sea para el lector, y será útil tener aparte cada detalle. Donde la primera sería separar personas de problemas, ya hay que tener en cuenta que los negociadores son personas, sean conscientes que la otra parte tienen valores, emociones como un background, puntos de vista personales, también que desarrolle una relación de trabajo en donde haya respeto y mucha confianza, entendimiento para hacer cada una de las negociaciones mucho más fácil. También acercarse a otro negociador para desarrollar un compromiso psicológico que ayude a lograr mejores los resultados. De esta manera también llegar un poco antes a las negociaciones para poder lograr este acercamiento. Preguntarse constantemente si está prestando suficiente atención al otro negociador como persona. También se debe tener una percepción de colocarse en los zapatos del negociador. No es lo que usted vea, depende de donde se sienta. Se ve lo que se quiere ver, evite la percepción selectiva
que hace que rechacemos la información que contradice lo que profetizamos y aceptamos la que lo confirma. No hay que ser muy sesgados, hay que analizar situaciones, las unas ni las del otro. También tiene que inventar opciones de mutuo beneficio, no hay que hacer juicios prematuros. Recuerde que la no invención es el estado natural de las cosas y usted debe actuar en contra de esto. También tiene que evitar hacer juicios prematuros que matan las ideas. Hay que darse un permiso para generar ideas que para los pragmáticos pueden ser consideradas como locas. Hay que tener en cuenta que la presencia de otro negociador puede inhibir en la creatividad de entender que hace que el otro piense diferente a usted. La preparación es una etapa importante en cualquier negociación, lo cual se omite frecuentemente por falta de tiempo. No siendo tan sencillo la práctica, el método Harvard intenta lograr que la negociación culmine con o sin idea. Realmente negociar de forma cooperativa es importante, ya que tener muy claro el proyecto trabajado sobre sus intereses y la situación real. Si esto no es claro, que es posible que se quede estancado en sus propios argumentos sin pensar en posibles soluciones. Si está bien preparado, obtendrá mejores resultados que confiando en su talento improvisado o en su experiencia en el tema sea lo mejor para cualquier parte. La importancia de las alternativas en el método Harvard. Si no hay un acuerdo inicial entre las partes, debe pasarse el proceso de negociación. Y esto implica que cada uno de los implicados debe valorar diferentes alternativas. Si no consigo X, puedo conformarme con Y. Tener alternativas implica que somos mucho más flexibles a la hora de negociar, ya que podemos variar nuestra meta. Cuantas más alternativas tenga un negociador, mayor es su poder. Así que antes de iniciar el proceso hay que tener muy claro unas líneas máximas y mínimas que operan como el límite que no debemos sobrepasar. Valorar los intereses y las opciones. El método Harvard nos explica que una negociación no tiene que ser necesariamente un proceso en el que solo miremos nuestros propios intereses. Cuanto mejor conozcamos a la otra parte y sepamos cuáles son sus intereses y qué los motiva, más fácil lo tendremos para hacer que su posición se desplace desde la inicial a alguna de sus alternativas. Esto nos lleva a las opciones, que son las diferentes formas en las que podríamos alcanzar un acuerdo. Debemos ser capaces de ofrecer a la otra parte opciones que les parezcan lo suficientemente atractivas, como para que planteen aceptarlas y además se sientan bien con lo que ha obtenido la negociación. Otros factores determinantes en la negociación. Una vez evaluadas las opciones de las partes y aceptadas las mismas, pasan a formar parte de un acuerdo verbal o escrito que, en todo caso, requiere de un compromiso y un cumplimiento por parte de todos los implicados. Para que la negociación deje con buen sabor de boca a todos los interesados, es importante que los criterios usados para llegar a este acuerdo, al que acabamos de hacer referencia, sean más percibidos como justos. Así conseguimos que todas las personas se vayan con la sensación de haber ganado algo. La importancia de la comunicación en el método Harvard. Todo este proceso que hemos visto hasta el momento no sería posible si no existiera una buena comunicación entre las partes que están negociando. En esto influye la relación que existe entre los implicados, ya que cuanto más cercana sea la relación, más fácil será que el diálogo fluya y que se valoren diferentes opciones. ¿Existe o no una relación estrecha entre las partes en negociación? Está demostrado que siempre se consiguen mejores resultados y que se realiza cara a cara.
Mecanismos como el correo electrónico o el teléfono agilizan las comunicaciones, pero también pueden llegar a hacerlas bastante impersonales. Además, impide examinar otras cuestiones importantes en el proceso de negociación, como lo es el lenguaje corporal. Por posiciones. En la negociación por posiciones, cada parte toma una posición al inicio de la negociación. Discuten para mantener esa posición y hacer concesiones secundarias únicamente para conseguir su posición. Cuando se negocia por posiciones, en términos generales, se podría describir el proceso de la siguiente forma. Los negociadores asumen una posición acerca de alguno de los asuntos en discusión, la cual defienden con intensidad y fervor crecientes. Muy posiblemente, para defender sus posiciones, los negociadores atacan la contraparte, entrando así en una lucha de ideas y una lucha de personal. Es muy posible también que en poco tiempo, debido a que la discusión está en el plano personal, las posiciones asumidas frente a los asuntos no sean la preocupación central de los negociadores. De esta forma, cuando se negocia por posiciones, se presenta una pérdida creciente de los objetivos. Puede verse entonces la negociación como un debate, lo cual es equivocado. Un debate tiene como objetivo determinar quién tiene la razón, y esto en la negociación no puede decirse que sea el objetivo central. En la mayoría de las veces, las cosas no son tan claras como para determinar con facilidad quién está equivocado y quién es el culpable. En este caso, no se recomienda negociar por posiciones porque los egos se identifican con las posiciones. Orgullo y reputación en juego. El proceso es lento y complejo y es más propio de las estrategias de ocultación y engaño. Las posiciones se vuelven más rápidas. Ponen en peligro las relaciones personales de los negociadores. Cuando una persona se doblega, surgen resentimientos. Ser agradable no es la solución. El negociador que ante todo quiera evitar la confrontación será dominado por el negociador duro. Negociar por principios. El método Harvard de la negociación fue diseñado en el 1980 por los profesores Roger Fisher, Bruce Paughton y William Ury, y han sido reconocidos como uno de los modelos más efectivos de gestión de negociación basada en personas, intereses, opciones y criterios. Personas, separar el problema de las personas. Parte de la idea de que los negociadores ante todo somos personas, porque por lo que tenemos emociones. Las emociones influyen en nuestra percepción de las situaciones. Es importante conocer nuestras emociones y las del resto de negociadores. Las emociones pueden dificultar la comunicación y por lo tanto el resultado de la negociación. Por ejemplo, si dos jefes de departamento están enzarzados en una acalorada batalla por los recursos, ellos o sus líderes confrontarán las fuertes emociones subyacentes a su disputa a través de la escucha activa y otras técnicas de comunicación. El objetivo no es ganar una negociación, sino llegar a una mejor comprensión de las preocupaciones de cada parte. Intereses. Centrarse en los intereses, no en las posiciones. Las negociaciones a menudo pierden tiempo discutiendo sobre quién deberá tener o tratando de encontrar un punto de compromiso. En la negociación basada en principios, los negociadores van más allá de esas posiciones rígidas e intentan identificar los intereses subyacentes, sus necesidades básicas, sus deseos y sus motivaciones. Imagina que dos hermanos no pueden ponerse de acuerdo sobre dónde celebrar la fiesta de aniversario de sus padres. Uno quiere hacerlo en un restaurante, mientras que el otro quiere celebrarla en su casa. Solo puede avanzar cuando identifican sus intereses más profundos. El primero no tiene mucho tiempo para dedicar a la preparación, mientras que el otro le preocupa el costo. Comprendiendo los intereses del otro, hacen algo de investigación y deciden organizar la fiesta en un restaurante relativamente económico. Este tipo de negociación basada en los intereses puede ofrecer soluciones para ambas partes. Estrategias de ayuda. Exponer el problema antes que la propuesta. Si exponemos la propuesta antes que el problema, no escuchará las razones, porque estará preocupado preparando su contrapropuesta. Mirar hacia adelante, nunca hacia atrás. Centrar el esfuerzo en la propuesta de futuro no es obligarlo a justificar el pasado. Duro con el problema y suave con la gente. Centrarse en la sustancia de la negociación y ser positivo con la persona. Opciones. Generar alternativas de beneficio mutuo. Los negociadores a menudo se conforman con el primer acuerdo al que llegan, aliviados de haber alcanzado un resultado con el que ambas partes transiguen. En la negociación basada en principios, los negociadores dedican tiempo a la lluvia de ideas
para barajar una amplia gama de opciones posibles antes de elegir la mejor. Las opciones se refieren a cualquier opción disponible que las partes puedan considerar para satisfacer sus intereses, incluidas las condiciones, contingencias y concesiones. Por ejemplo, imagina una negociación laboral donde el candidato valora un salario más alto, mientras que la empresa que contrata estará preocupada por tener su plantilla de personal completa. Si es así, el solicitante del empleo podría estar dispuesto a hacer una concesión en los días de vacaciones a cambio de la promesa de un salario más alto. Estrategias de ayuda. Separar el proceso de creación de opciones del proceso de selección. Con ello aumentamos la creatividad por no filtrar posibilidades y evitamos elegir opciones menos adecuadas. Buscar opciones que aporten beneficios mutuos. Es necesario identificar intereses compartidos, preguntar por sus preferencias y propuestas. Preparar adecuadamente las propuestas antes de presentarlas. Argumentario y revisión de problemas potenciales. Criterios. Deben ser objetivos. En la negociación es frecuente que las partes discutan sobre cuáles hechos o datos son los correctos. Es probable que este tipo de discusión termine en un callejón sin salida o en un compromiso ineficiente. Una mejor manera en la negociación basada en principios. Los negociadores se basan en criterios objetivos para resolver sus diferencias. Por ejemplo, podrían estar de acuerdo en ajustarse a estándares como el valor de mercado, las opciones de expertos, el protocolo de la industria o la legislación. Es importante que las partes se acuerden de antemano qué criterios objetivos consultarán y acepten acatar el resultado. Buscar un acuerdo sobre los principios. La negociación tiene una fase de búsqueda conjunta de criterios objetivos, buscar parámetros justos, buscar criterios objetivos contratados. Buscar procedimientos justos. Ejemplo, implementación actual de las propuestas como procedimiento. A prueba para conocer objeciones y mejoras. Integrando los siguientes principios. Alternativas. Evaluar alternativas de las partes en caso de no existir un acuerdo inmediato con las cuales se demuestren beneficios de la gestión conjunta. Fruto de la negociación comparada con las acciones individuales de las partes. Intereses. Separar intereses y posiciones, siendo objetivos en lo que se quiere, logrando a un lado las posiciones o impulsos que puedan darse durante el proceso. Se debe conocer el para qué y el porqué de los intereses de las partes, centrándonos en generar un valor agregado como resultado. Opciones. Conocer las opciones que pueden satisfacer a las partes, tanto empáticamente como creativamente, utilizando los intereses involucrados y maneras alternativas de alcanzarlos total o parcialmente. Continuamos con los criterios. Bueno, los criterios involucran el planteamiento de objetivos y alternativas como camino eficiente para la negociación, ya que contribuye a justificar y tener opciones frente a las diferentes situaciones. En una negociación es de vital importancia tener también en cuenta los aspectos como las relaciones, las comunicaciones y compromisos. Las relaciones se alinean a crear interacciones que favorezcan al proceso. La comunicación. La comunicación ejerce gran influencia en el proceso de negociación y obtención de resultados, y así teniendo en cuenta vínculos de confianza y empatía como generadores de un buen proceso de negociación a través de las diferentes herramientas de comunicación, como puede ser de comunicación, sí. Los compromisos hacen parte de las estrategias
para llevar a cabo una buena negociación. Entre estos, responsabilidad contribuye a establecer límites que promuevan un buen proceso. Cabe resaltar que la negociación corresponde a procesos rigurosos de investigación, creatividad, preparación, para así la obtención de excelentes resultados. Buenos días compañeros, buenos días profesor, mi nombre es Carlos Alfredo Núñez Ortega. En el día de hoy les voy a hablar el por qué el motivo el negocio es un arte. Bueno, negociar es algo autónomo que hemos visto envuelto en más de una negociación. Esto nos ha servido para darnos cuenta de que en la realidad esto se trata de todo un arte. En el método Harvard podemos observar que nos explica de una forma más sencilla de cómo negociar, pero lo cierto es que hay muchas metodologías de este tipo y de cómo podemos usarlas cualquiera una de ellas y también podemos combinarlas. Al final de esto se trata que conozcamos nuestros límites y los límites de otras partes para llegar a un acuerdo que sea lo más beneficioso posible en encarar una negociación con la intención de ganar a toda costa, pues sería un gran error en acabar en la ruptura de la relación comercial, laboral o incluso personal. Como autónomos sabemos que tenemos que ser flexibles en muchas cosas, porque la negociación es una de ellas, e incluso la negociación es más complicada, ya que si no llegamos a un mutuo acuerdo, este no se daría. Esto también te puede dar que si la encaras con mucha actitud y la apliques las directrices de este método que hemos explicado, bueno, también tenemos que tener en cuenta de que nadie nace sabiendo y no todo el mundo tiene las mismas habilidades y comunicación, tanto también para negociación. Pues así debemos practicar mucho hasta conseguir los resultados esperados. Lo bueno es que es una de las habilidades que podemos practicar y así con el tiempo podemos afrontar todo tipo de negociaciones con muchas más tranquilidad, con talento más abierto, consiguiendo con ellos los mejores resultados para ti, tanto para mí y para las otras partes. Bueno, la negociación con el enfoque de Harvard se centra en intereses y no en las posiciones. Es decir, es un proceso estratégico basado en la inteligencia y generación de acuerdos mutuos beneficiosos con límites claros que deben buscar la satisfacción de las partes involucradas.